Bellas y bellos. Miren, yo ya me alimenté, me fui por mi cafecito porque estamos en la tercera parte. ¿De Vamos cuál de una. historia? La historia se titula Dios Dios no se equivoca. no se equivoca. A leer de una porque esto está muy emocionante, está muy bueno y además porque ya se supone que si vamos en esta tercera parte, pues ya se vieron la 1 y la 2 y ya está disponible y está listica. Y yo necesito saber la decisión de nuestro seguidor anónimo que aún no nos ha dado su nombre y eso también me tiene picada. Y vayan por un café o hagan oficio o empiecen a trabajar. Al día siguiente de aquel desastre con mi computadora, Sandra actuó como si no hubiera pasado absolutamente nada, como si no hubiera gritado, como si no me hubiera desautorizado frente a Dylan, como si no hubiera aplastado mi autoridad y mi dignidad en mi propia casa. Despertó fresca, tranquila, cariñosa. Yo todavía traía el nudo en la garganta, pero ella ni se enteró o ni quiso enterarse. Y habíamos terminado en que él dijo y viene lo peor. Claro. Eso es lo que me tiene pegada al techo. Hay historias que nadie cuenta. Porque el mundo se acostumbró a señalarnos en silencio. Pero hoy por fin podemos mostrarnos tal como somos. Hombres que fallan, pero también aman. Y que eligen ser distintos. Esto es Los Buenos Somos Más. Historias reales. Hombres de verdad. Mientras desayunábamos me dijo con total naturalidad que Dylan necesitaba estar más ocupado, que eso lo haría menos travieso, menos inquieto, menos problemático. Dijo que un niño ocupado es un niño feliz. Porque ya le había dado el celular, ¿no? Sí. Pero Y ahora sin- tocaba ocuparlo. Y sin pizca de vergüenza, sin prudencia, sin pensar en el día anterior, me pidió que lo metiera a una escuela de fútbol, pero no a cualquiera. Sandra quería la mejor, la más cara, la que todos en la ciudad sabían que era un semillero para las reservas inferiores de uno de los clubes más importantes de México. La que tenía entrenadores profesionales, uniformes oficiales, instalaciones de lujo, visores, torneos, viajes, todo. El niño lo necesita, fue básicamente el mensaje. Pero el niño Perdón. lo merece, fue en lo que más insistió. Claro, porque después de dañar un celular, una computadora, dejar su trabajo en riesgo, lo merece. Y yo automáticamente le dije que sí. Sí, ya no me sorprende en este punto. Ese mismo día fui a averiguar. Chanfle. Cuando llegué a la academia y me dieron la lista de precios, casi me voy de espaldas. La inscripción era carísima, la mensualidad era absurda y a eso se sumaba Ujú. transporte, uniforme Instrúyenos. oficial, uniforme de entrenamiento, tacos profesionales, espinilleras, balón obligatorio de la categoría, material deportivo personal, torneos, rifas, membresías internas, seguros, foto oficial del equipo y viajes cada tanto. Se me acabaron los dedos 2 veces y no pude terminar. Me iba a costar un ojo de mi cara. Ah, pero ella lo hacía feliz, porque ella lo introdujo en las mieles del amor. Entonces, ahí tiene. Tome para que lleve. Vengo Y- recargada después de almorzar, ¿sabes? Listo. Vengo como con otros sentimientos nuevos a flor de piel, dime. Y aunque podía permitírmelo porque ya estaba ganando un muy buen sueldo, ¿Pero no lo echaron? esa cantidad era irresponsable. Es que eso fue al día siguiente a primera hora. Pero habíamos quedado en que él sentía que su trabajo estaba tambaleando por los documentos tan importantes Sí. que el niño perdió. Sí, pero él Hasta ahí. Él aún no había ido a Ok. trabajo. Listo, no, ya. Mi cerebro ya no funcionaba. Lo poco que andaba lo hacía con necesidad emocional, con esa adicción a arreglar las cosas con sacrificios. Esa misma noche me senté con Sandra, le expliqué lo que me habían dicho, le conté que la academia era demasiado costosa, que había opciones más económicas, que lo ideal era buscar algo bueno pero razonable. Se lo dije con calma, con argumentos, con números. Yo me Y imagino ella la voz. hizo lo que siempre hacía cuando quería algo de mí, usar su arma definitiva. Se volvió dulce, frágil, tierna, emocional. Me habló de Dylan, me recordó que él merecía lo mejor, que ella nunca había podido darle lo que él necesitaba, que su vida había sido dura, que ella había fallado tanto que quería empezar a hacer las cosas bien ahora sí, que mirara que el niño necesitaba disciplina, que necesitaba deporte, estructura, que si había un lugar donde él podía crecer sano, era ese. Y yo, otra vez, me dejé envolver.
No, es que esto ya no tiene como reversa, ¿no, Muere? ¿O tú qué opinas? Un hombre como tú. Pues yo no sé, no quiero escupir hacia arriba para que después me caiga en la cara, Que una... pero yo no me vería en una situación Ah, pensé que me caiga como en la cara esas. una Sandra con su hijo. Yo, No, no, pues, no. Es la expresión a la que hace referencia la gente tonta cuando cree que todo el mundo es igual de tonto. O sea, yo creo que no me vería en una situación como esas, repitiendo y repitiendo. Pues tú sabes lo bueno que yo soy poniendo límites. Bueno, bueno, al día siguiente lo inscribí, sin, sin pensar en las señales rojas ni en mi desgaste emocional. no, pero ya que ya no veía ni colores, perdón, bueno, de lo dependiente que se había hecho de la señora. Cuando lo inscribí comenzó ese ritmo de gasto, responsabilidades, desgaste emocional y todavía no alcanzaba a ver que venía una tormenta encima. Mi vida ya estaba desbalanceada emocionalmente, pero todavía faltaba lo peor: las consecuencias laborales de haber perdido semanas de trabajo por culpa del incidente con mi computadora. Ese caos profesional no fue inmediato, tuvo su propio arco, uno lento, humillante y devastador. Recuperar mi computadora no fue fácil. Técnicamente quedó funcionando, pero la información que yo había estado preparando durante semanas se perdió. Pude rescatar algunas carpetas, fragmentos inútiles, pero el núcleo del proyecto se perdió. Y eso no es excusa para alguien profesional en una empresa. No, no, peor, Que o sea, el donde niño jugó llegue, con... es preferible decir me robaron, es preferible decir se dañó, a decir no, es que el niño la cogió. No, sería una red flag para la empresa y para que lo echen. Tuve que decirle a mi jefe que se había dañado el archivo. No dije nada de Dylan, Ah, mira, ni de la lo que casa. acabas de decir. Solo dije que se había dañado. Y la mirada que me dio fue suficiente para partirme en dos. Esa mezcla de decepción, incredulidad y molestia profunda que hace más daño que cualquier grito. Ese proyecto no era cualquier tarea. Era un informe base para una junta con un socio estratégico. Un documento que habían confiado en mí porque yo había demostrado capacidad y quedé mal. Mi trabajo se vino abajo, mi presentación fue floja, desordenada, incompleta, mis jefes tuvieron que improvisar, cubrir mis huecos, adivinar lo que yo no pude entregar. La vergüenza fue enorme. Yo estaba ahí sentado, sintiendo como si todos supieran que había fallado, que había traicionado la confianza que depositaron en mí. Fue un desastre. Una semana después me llamaron a Recursos Humanos y yo sabía que no era para felicitarme. ¿Tú crees que si lo echan del trabajo la Sandra lo deja? Me suena a que sí va también por ahí la cosa. Lo van a echar y Sandra lo va a dejar y ahora se va a quedar sin el pan y sin Sin el nada. queso. Y totalmente alejado de la iglesia, ¿no? O sea, en todo este tiempo Sí, que se va a vivir con ella, fue alejado. una, 2 veces y ni más. Que era lo que lo hacía sentir a él a veces en paz y feliz y con gente buena. Uh-huh. Me informaron que por el retraso y el incumplimiento, la empresa había tenido que reorganizar horarios, pagar horas extras y pedir apoyo externo. En pocas palabras, mi error había generado su culpa. costos. Y esos costos me los iban a descontar del sueldo. El descuento fue el golpe que me dejó tambaleando económicamente. De ganar un muy buen sueldo, pasé a sentir que apenas me alcanzaba. Y todo por esa cadena de decisiones tontas que yo mismo había tomado. El daño económico Mori. fue fuerte, pero el daño profesional fue peor. Después de ese incidente dejaron de asignarme proyectos importantes, me daban las tareas más sencillas, las menos críticas. Mis compañeros me miraban con lástima y hasta desconfianza. Perdí credibilidad, perdí mi Uy, eso reputación. pesa mucho. Los correos de mi jefe eran más secos, más supervisados. Ya no me delegaban nada importante. Me lo merecía. Y eso te iba a decir, tal cual. Se lo ganó a pulso. Cada mañana iba a trabajar con un peso en el pecho sintiendo que debía demostrar el doble para recuperar lo que había perdido. Pero por dentro estaba destruido, agotado emocionalmente, sin energía, sin enfoque, drenado por la vida que llevaba en casa. No podía concentrarme como antes, pensaba en los problemas con Sandra, en el niño, en la casa, en los gastos, en la academia, en cómo arreglar todo. Y mientras más trataba de equilibrarlo, más se me escapaba de las manos. Una bola de nieve. El trabajo que era mi único refugio se convirtió en otro frente de batalla.
Me sentí pequeño, reducido, menos hombre. Y aunque Uy, qué frase tan triste. sentirse menos hombre. Reducido y menos hombre. No, muy duro. Y aunque me esforzaba por actuar como si todo estuviera bien, por dentro sabía que había tocado fondo en un área que antes me daba orgullo. La única área de mi vida que me enorgullecía. La que le quedaba así. Y es que no sé, es que yo entiendo lo del teléfono, lo de la tarjeta de débito, lo del computador, las consecuencias, y a los otros ni les importa. Yo lo entiendo. Muy fuerte. Andaba caminando una tarde cualquiera, con la mente hecha bolas por todo lo que estaba viviendo. El trabajo, la casa, Sandra, Dylan, la presión económica, la culpa, el cansancio. Ay. Fui yo, perdóname la vida. Y fue justo ahí, doblando una esquina, cuando escuché que alguien dijo mi nombre. Era el pastor Chido. Ah, mira, me había olvidado de él. Mi corazón se me fue al suelo. Lo vi sonriendo, levantando la mano, avanzando hacia mí con esa calidez que siempre lo caracterizaba. Yo, en mi reflejo inmediato, quise evitarlo. Hubiera dado media vuelta, hubiera fingido estar tarde para algo, hubiera corrido si hubiera podido, pero no pude. Él llegó hasta mí con su alegría genuina, me abrazó, me dijo que era un milagro verme, y antes de poder inventar cualquier excusa, me dijo que nos tomáramos un café. Y a mí me dio pena decirle que no. Ay, le guardaba cariño por los viejos tiempos, supongo. Nos sentamos, me preguntó cómo estaba, pero no de manera superficial, sino mirándome a los ojos. Sí, sí, que eso es diferente. ¿Cómo va todo bien? Sí, permiso, no. Sí. Y ahí fue donde tomé la decisión de mentirle. No quería decepcionarlo. Ya sentía que había decepcionado a todo el mundo y sumarlo a él me dolía. Oye, ¿por qué a la gente le importa más qué opina otro que ser honesto consigo mismo? La gente es estúpida, mi amor. Es por eso. O sea, y se van como con la sensación de, ay, sí, no, la libré. La libré. O sea, ¿de qué? Si el daño es pues para uno, si uno es el que está mintiendo, bueno. No quería admitir que me había equivocado. Si decía la verdad, significaba reconocer que ignoré sus advertencias, que había caído, que estaba viviendo un desastre. Me daba vergüenza mi vida. Me daba miedo que me dijera, te lo dije. Ese miedo infantil pero real de enfrentar las consecuencias. Inspiré fuerte, forcé una sonrisa, le dije que todo era perfecto, que mi relación con Sandra era hermosa, que Dylan era un encanto y una bendición de Que Dios. queríamos otros dos iguales. Que ya habíamos construido un hogar lleno de paz y amor y que me sentía completo, que estaba mejor que nunca. Y mientras hablaba por dentro sentía asco de mí mismo. Me veía a mí mismo interpretando al hombre que yo quería ser, no al que realmente era. Me sentía como maquillando un cadáver. El pastor sonreía. Yo nunca había leído esa frase en una de las historias. Sí, fuerte, ¿no? El pastor sonreía, me escuchaba con calma y con More, cariño. pero eres zorro viejo. Yo no creo que él le crea. Yo tampoco creo que le crea. Porque esas personas adquieren experiencia y sabiduría con la edad y tienen ojo de loca. Que Sí. no, se equivoca, es lo que quiere decir. Me dijo que se alegraba muchísimo. Yo deseaba que él insistiera y me preguntara más profundamente para que me forzara a abrirme, pero eso no pasó. Así que ahí me quedé intentando sostener la mentira, mientras el pastor sonreía y escuchaba. Y yo me hundía un poquito más bajo la mesa. Se despidió recordándome que era bienvenido en la iglesia cuando quisiera volver, y esa muestra sincera de amor, sin presión ni juicio, me hizo sentir peor. No. Cuando por fin empecé a recuperarme un poco en el trabajo, o al menos lo suficiente para que yo ya no me tuvieran en la mira todos los días, tomé una decisión que en ese momento me pareció lógica, pero que después entendí que era otro paso rumbo al abismo. Ay, no te digo. Decidí cambiarme de casa. Encontré un departamento mucho más cómodo, en una zona mejor, más segura, con más luz, más espacio, más tranquilidad. Un lugar que yo jamás hubiera podido pagar cuando era estudiante, pero que ahora sí podía sostener gracias a mi nuevo sueldo.
Firmé el contrato, pagué depósitos, cambié muebles, hice compras para la cocina, adorné la sala. Llevé a Dylan a escoger una manta nueva para su cama. Me dejé ir como si estuviera intentando rehacer mi vida desde cero, como si ese depa nuevo pudiera salvar lo que ya estaba roto por dentro. Cuando se lo conté a Sandra, se puso eufórica, parecía niña el día de Reyes. Saltaba, me abrazaba, me decía que por fin estaría en un hogar digno, que Dylan estaría seguro, que podríamos descansar mejor, que la casa en la que vivíamos era pequeña, vieja y pesada. Yo la veía tan feliz que algo en mí se sintió bien, como si por fin estuviera haciendo lo correcto. Ay, more. Lo que es tener todo alterado para pensar que eso es lo correcto, qué pecado. Pero todo mal. Yo la veía tan feliz que ese entusiasmo se me contagió y tomé otra decisión impulsiva. Sandra tenía una motocicleta vieja, golpeada, parchada, que ya estaba más en el taller que en las calles. Cada día salía angustiada pensando que la moto se iba a apagar en medio de una avenida. Y aunque nunca me lo pidió directamente, yo veía la necesidad. Un día sin avisarle fui a una agencia y saqué una motocicleta nueva, bonita, segura, con placas al día, con todo en regla. Quería sorprenderla. Quería sentir que estaba aportando. Quería, aunque no lo dijera, mantener viva esa ilusión de ser una familia. Cuando se la entregué, Sandra se puso todavía más feliz, más emocionada y más cariñosa. Ahí sigue. Por unos Sigue. días todo parecía ser perfecto. La mudanza, la moto y el espacio nuevo trajeron un respiro a nuestra vida. Pero era la adrenalina del consumismo, ¿no crees? En ese momento. Sí. Una tarde, después que Dylan regresó de la academia de fútbol, Sandra llegó con una cara seria, casi dramática. Me dijo que teníamos que hablar de algo importante. Chanfle. Se sentó conmigo y empezó a explicarme que en el equipo varios niños venían de familias con más dinero, que todos estudiaban en colegios privados, caros, refinados, y que Dylan era el único que estaba en una escuela pública, y que se estaban burlando de él por eso, que le decían que era pobre, que su escuela era fea y que él no tenía nada bueno. More. Sandra se llevó las manos al rostro como si estuviera presenciando una tragedia. Me dijo que Dylan había llegado muy triste, que no quería contarlo, que ella tuvo que insistir para que lo dijera. Me habló del bullying, del daño emocional, de los traumas infantiles, de cómo eso podía destruirles la autoestima y marcarlo de por vida. Eso sí, pero la vieja loca y el inepto que tiene de padrastro no, ¿cierto? Es que, Sí, la vieja loca que tiene es por que mamá lo deja uno. y el inepto que tiene por padrastro no le van a dejar marcar. No lo van a al niño, marcar, no. sí. Pero el bullying porque estudia en escuela pública, sí. Yo, evidentemente, me preocupé. Era el niño, era su vulnerabilidad. Y More, vas a ganar mucha gente que no te va a querer después de leer esta No, historia. yo sé que las madres solteras que me están viendo en este punto me odian. Deben estar amando al protagonista, preguntando dónde está. Necesitan uno. Claro, ¿dónde estará ese hombre? Y entonces vino la bomba. Me dijo que lo mejor era sacarlo de la escuela e inscribirlo en un colegio privado como los demás niños de su academia de fútbol. Por dentro sentí que el aire se me acababa. Apenas me recuperaba del desastre laboral, del descuento de mi sueldo, del gasto de la mudanza, de la moto. Y ella quería meter al niño en un colegio privado. Intenté explicarle con calma que era... Bueno, hace rato no hace daños Dylan, ¿no? Mi amor. Quiere decir que se avecina uno más importante, probablemente. Y ella hace rato no le hace... No lo maltrata. No lo humilla. Hace rato, bueno, quién sabe cuánto tiempo pasó, semanas, meses, no sé. Yo diría que más de meses porque todo lo que se endeudó, todo lo que ha Ujú. ido llenándose, amoblando, Sí, meses. trasteos, Bueno, meses. qué Y bien. eso sigue creciendo como una bola de nieve. Porque desde la primera red flag que él identificó, ¿no? Que no fueron todas las primeras 100, no. Cuando le daña el celular, esto solo tiende a empeorar. Qué triste. Intenté explicarle que era demasiado dinero, que había opciones más accesibles, que Dylan podría aprender a enfrentar el bullying con apoyo emocional, que no podíamos cambiar todo cada vez que algo nos incomodara. Y Sandra hizo lo que mejor sabía hacer. Se Conquistarlo. acercó, me abrazó por la espalda, me habló suave,
Me dijo que Dylan tenía derecho a sentirse igual que los demás. Me dijo que el niño me veía como su papá y que yo había aceptado ser su papá. Mentira no es. Que ella Él había aceptado sufrido todo. toda su vida, que no quería que el niño viviera lo mismo, que yo era un buen hombre, que Diosito me había puesto en su vida para ayudarla y que Se acordó juntos de Diosito. podíamos darle un futuro mejor al niño, que estaba orgullosa de mí, que yo era lo mejor que les había pasado, que ellos me amaban y que al fin y al cabo, ¿qué familia no se construye con sacrificios? Dime tú, ¿qué familia no se construye con ese tipo de Y sacrificio? mientras decía todo eso, sus manos recorrían mi pecho, su voz se volvía más suave y yo Besito va, caía. besito viene. Esa noche, Sandra terminó convenciéndome con amor de que lo inscribiera en un colegio privado. Y ahí vuelve la burra al trigo. Que no sé cómo serán en México, pero todo lo que diga escuela privada aquí en Colombia es costosísimo. Ujú. La inscripción inicial fue una puñalada directa al bolsillo. Ah, bueno, ahí Antes de vamos. siquiera pisar un salón tuve que pagar una inscripción carísima. Solo para Pago- saber si te aceptan al chicuelo, creo. Un pago inmediato sin derecho a devolución. Ujú. Era casi un mes entero de mi sueldo. En un solo día ya estaba temblando y decía que tenía un buen sueldo. Imagínate. Uy, no, ridículo. Sandra Ya me aquí se decía- pone un comportamiento ridículo. A mí Aquí- ya me generó fastidio. Antes no, antes estaba... Antes estaba, ¿te acuerdas que te dije que trataba de entender, Sí. de conectar, de ver, de que le veía lados buenos, positivos, sensatos, maduros? Ujú. Ya ahorita, ay, hermano, Imposible ya este me tipo. perdió. Los dos, porque Imposible. Sandra también, ¿quién la manda? Sandra me decía que era una inversión en su futuro. Hmm. La mensualidad, lo que parecía alto, terminó siendo bajito comparado con lo demás. El costo mensual era casi el doble de lo que yo pagaba de renta en mi departamento. Y aunque era un golpe fuerte, era apenas la punta del iceberg. Cada mes se me iba una enorme parte de mi salario en lo que Dylan pudiera sentirse como los demás. Los uniformes carísimos, todos obligatorios. Ujú. Los libros, una estafa legalizada. Todo había que comprarlo nuevo y en la librería que Que ellos recomendaba el dijeran. colegio. Con listas interminables que Dylan jamás usaría. La cuota de padres de familia que parecía un impuesto por existir. Como si ya no estuviera pagando suficiente, había que pagar una cuota obligatoria para la asociación de padres, supuestamente destinada a mejoras, eventos y mantenimiento. Era plata tras plata tras plata. Y si luego hacían un evento, Y si una no la salidita, pagabas, una invitación al cumpleaños del niño rico del salón. No, te veían feo, te señalaban como irresponsable. Los eventos especiales que ocurrían cada 2 semanas. Días del niño, del maestro, de la bandera, de la lectura, de la familia, festivales, convivencias, excursiones, todo obligatorio. Y si Dylan no iba, pues era el pobre. ¿Y cómo no iba a participar si justamente eso era lo que Sandra quería evitar, que fuera el pobre? ¿Sabes qué día no hay? qué día no hay. Día del padrastro. No hay en el colegio. Ese día no lo hay. Y ahora te Sí, pasa. ese día no lo hay en el colegio. Y yo pensando, ¿qué será? ¿Qué será? Ay, more, no, te pasaste, pero sí, tenaz. Y los que son padres y han averiguado alguna vez alguna institución privada, saben que este seguidor está diciendo solo la verdad de los costos de querer estar en una institución donde Ujú. pues no va acorde al ¿cómo se diría? Al nivel económico de uno, porque es que no Sí. alcanza. No hay manera. El transporte. En la ruta escolar no había cupo, así que adivina quién pagaba taxi a diario. Yo no. El padrastro le pagaba a Sandrita. Y así Ah, es pero ella como- tenía moto nueva. Y así es, sí, pero ella no va a llevar al niño a la escuela en moto porque van a decir que es pobre. Ay. No, demasiada. ¿Cómo fue que tú dijiste en el spoiler del capítulo final anterior? Que Que venía la lo peor. estupidez humana. ¿Que el qué?
Ah, que venía lo peor, que la estupidez humana no No tiene límites. límites. Ujú. Sí. Ahora sí viene lo peor. En medio de todos No, esos esa gastos, frase ya. en medio de todos esos gastos, yo estaba tan metido, tan absorto, que no sabía ni dónde terminaba y dónde empezaba la familia que estaba inventando a la fuerza. Sandra, con su manera dulce, cuando le convenía, había perfeccionado ese arte de saber hablarme, cómo hablarme y con qué tono hacerlo. Y una noche después de un día especialmente pesado en el trabajo lo hizo. Repitió el ritual, me abrazó por detrás, me pasó las manos por el pecho, besitos, que estaba orgullosa de mí, que era el hombre más responsable, que Dylan tenía suerte de tenerme. Y sí, me hacía sentir valioso, importante y necesario. Y entonces me pidió que me convirtiera en el padre legal de Dylan. Dijo, O sea, es ir a hacer como una nueva registro lo que civil, un decimos en nuevo, Colombia, darle el apellido. dar el apellido, sí. Que su documento de identidad ahora, de Lo identificación identifique como legal, tenga el padre apellido de él. y tutor y responsable absoluto. Uy, esto escaló rápido. Bueno, rápido Dijo, no, fuerte. dijo que era lo justo, que yo ya lo mantenía, que yo ya lo cuidaba, que yo ya era la figura paterna, que el niño me veía como un papá, que ya Dios me había enviado a ellos. Se me apretó el pecho. Eso ahí de Dios, Dios para lo que les conviene, me da una ira. Tenía una mezcla rara entre miedo, amor ciego, culpa, orgullo y una vocecita interna que quería gritar, pero no sabía cómo. Me lo pidió con calma, con seguridad, con certeza. Me hizo sentir que si me negaba sería cruel. Así que acepté. Sí, no me sorprende. Me daba culpa decir que no. Sentía que si rechazaba su solicitud, rechazaba al niño. Pensé que eso fortalecería nuestro hogar. Sentí que era mi deber como hombre. Tenía miedo de perderla si me negaba. Estaba emocionalmente manipulado. Parte de mí quería sanar mi propia herida de crecer sin padre. Y una parte todavía más rota quería creer que podía ser el héroe que el niño necesitaba. Sandra lloró de alegría cuando le dije que sí, como si le hubiera dado el mejor regalo de su vida. Ella vive recibiendo regalos. Dylan, que ni entendía bien, solo se acercó y me dijo que yo era el mejor. Y aunque todos parecían felices, yo por dentro más quebrado que nunca. Una cosa era mantener al niño, otra era criarlo, otra era amarlo, pero convertirme en su padre legal con todas las implicaciones legales, económicas y morales, me estaba atando de por vida. Y lo sabía. Igual lo acepté. Y es aquí donde se sella el capítulo más oscuro de mi vida, sin darme cuenta de que esa decisión era la antesala del colapso emocional y espiritual que estaba por venir. Cuando finalmente parecía que todo había entrado en una especie de calma artificial, de esas que no son paz verdadera, sino simplemente agotamiento disfrazado de estabilidad, yo empecé a sentir dentro de mí un deseo distinto, un deseo profundo, íntimo e instintivo. Ajá. Yo quería un hijo propio. No porque Dylan no significaba nada para mí, no porque Pero no lo ahora quisiera, quiere no por embarazar a la egoísmo. Sandra. Era algo más visceral, la necesidad de formar una familia real, completa y mía. Porque no hay nada que un hijo, ¿cómo es que tú dices? Claro, cualquier matrimonio En arruinado, crisis, gíralo, es que se bajó. cualquier matrimonio arruinado lo soluciona un hijo. Gracias, amor. Listo. O sea, puedo entender el deseo natural de un hombre de corazón bueno y noble Yo quería que tener quiera ser nuestra padre. hija. Yo no Pero, anhelaba a nuestra hija. pero dadas las circunstancias que uno ve desde afuera, ya como él cuenta la historia, pues podemos opinar y con todo respeto decir que era una pésima idea. No Se sé baja qué muy pasa feo. hoy, pero ya no funciona. Pero ¿qué más le vas a apretar, corazón? Mira. Ya. Ah, bueno, sí. Listo. Entonces gíralo. Yo te.
Disculpen, fallas técnicas, acomodamos los micrófonos. Era algo visceral, la necesidad de formar una familia real, completa y mía. Bueno, es Esa como cuando parte- una mujer también quiere ser madre, perdón. No, no tiene que ver si es hombre o mujer, sino el deseo de eso. Ujú. Familia propia de sangre. Esa parte de mí que había crecido sin padre y que siempre soñó con romper el ciclo. Era mi oportunidad de sanar, de empezar de nuevo, de darle a mi hijo lo que yo nunca tuve. Así que una noche en medio de esa aparente tranquilidad se lo dije a Sandra. Le hablé con sinceridad, con ternura, con la ilusión de alguien que cree que está construyendo un hogar. Le pedí que dejara de planificar, que quería tener un hijo con ella, que quería que nuestra familia creciera. Por lo menos Sandra planificaba, qué bien. Y en lugar, no, sí, mi amor, o sea, por lo menos aprendió la lección con su primer hijo y su primer abandono. No, es que me cogiste desprevenida porque sí lo pensé, pero no pensé que tú lo ibas a decir. Y pues sí, bellas y bellos, eso sí es una realidad. Situaciones difíciles, económica, emocional, mentalmente, de pareja, y a seguirse reproduciendo, Ujú, sí. pues no. Y en lugar de Esto- emoción o Siento que el alegría, café me puso. Ajá, y ella en qué lugar dijo. de emoción o alegría, lo que vi en su rostro fue nerviosismo, un miedo extraño, exagerado, fuera de lugar, como si yo hubiera dicho algo terrible. ¿Será que en medio de todo era consciente de que no podían echarse esa responsabilidad encima? Entonces Sandra puso cara de, un momento, ¿tú quieres un hijo? Y eso me tomó por sorpresa, pero yo pensé que iba a decir, sí, hágame De 3. una, claro, porque lo termina de O asegurar. lo que tú dices, estaba planificando, que yo pensaría que por como la han descrito, no se me ataquen ustedes, como la han descrito, pues quería asegurar a este hombre, entonces sí quería más hijos, pensé yo. Sí. Oye, yo sigo con la duda porque es que soy muy chismosa de saber todo el contexto. La mamá de él, o sea, no la volvió a mencionar. No tenemos aún O información. así sería de fuerte el daño emocional o cómo lo absorbía Sandra que lo alejó hasta de su mamá. No tenemos esa información, o por lo menos no Especulemos. aún. Yo creería que la señora en su iglesia, En lo suyo. en lo suyo, Como que mi hijo, usted siga equivocando, yo ya pues lo crié. sí. Bueno, Sandra me respondió que no era el momento, que un nuevo bebé iba a desestabilizar la casa, que Dylan iba a sentirse desplazado, que él podía creer que yo ya no sería su padre si nacía uno de sangre, que ella temía que lo rechazara si tenía mi propio hijo. ¿mm? Cuando escuché, se me reveló una verdad incómoda. Sandra nunca vio a Dylan como mi hijo y nunca me dejó ser su papá. Vaya, qué giro tan inesperado de los acontecimientos. Me imagino el tamaño y la magnitud de esta revelación para este seguidor. More, aunque Creo te que fue una burles, sí. sorpresa impresionante. No lo vio venir. Ay, pobrecito, me imagino lo que sufrió ese día. Para ella yo era un proveedor, un apoyo, un padrastro, pero jamás un padre verdadero. Y ahora, con su reacción, me dejaba claro que esa barrera emocional era inamovible. Le cayó el 20. Aún así la abracé con todo el amor que me quedaba, le respondí suavemente que jamás rechazaría a Dylan, que lo amaba, que nunca lo haría sentir menos por nada del mundo. Le prometí que un hijo mío no significaría quitarle lugar a nadie. Le expliqué que solo quería crecer como familia y que soñar con eso no debía asustarla. Es que mira que eso me hizo con el amor que me quedaba, porque hasta ese punto nuestro seguidor seguía pensando que él amaba Sí, y que eso era amor y que era normal y que hasta era de amor del bueno. Qué fuerte, mi amor, porque cada persona en su cabeza pues puede creer lo que quiera. sí, así es. Ándale. Mis palabras, en vez de calmarla, la hicieron estallar. La conversación se puso espesa, pesada, tóxica. Se enojó. Pasó de la ansiedad al ataque. Me dijo que yo era un egoísta, solo pensaba en mí, no entendía su vida, no tenía ni idea de lo que era crear un niño sola, no sabía nada del sacrificio. Quería reemplazar a Dylan, era igual que todos los hombres. Solo quería a mi propio hijo para sentirme más hombre. Lo que pedía era injusto, solo provocaría traumas y me había idealizado como padre, pero que en realidad no era suficiente para tener 2 hijos. Pero después te amo y chángalas.
No, more, pero ¿qué más este hombre? Cada vez que ella vive un episodio así fuerte, le termina de acabar, o sea, el ego, la dignidad, pisoteado, siempre termina rebajadísimo. Sí. Triste. Cada palabra dolía y golpeaba más fuerte que la anterior. Cada frase se sentía como una patada directa a esa ilusión que tenía guardada desde niño. More, dile. Pero aún así, ¿Sí? me quedé. Acomódate el micrófono hacia allá, por favor. Que estás hablando cada vez más suave, que está bien, no hay problema, pero que tu ¿Así será voz, mejor? sí, que tu Ah, voz ok. se dirija de frente. Luego por allá, entonces, si empiezan a decir que no se escuchó, que este bajó, entiendan la Sí. dinámica de acomodarnos después de almuerzo y café. Yo intenté mantener la calma, pero algo dentro de mí se fue apagando. Era como ver un globo desinflarse poco a poco. More, pero él lleva pagándose 4 años. O sea, yo no sé si aguante o... No importaba cuánto amor le pusiera, ni cuánta paciencia tuviera, ni cuántos sacrificios hiciera, nunca iba a ser suficiente. Sandra terminó encerrándose en su propio enojo y yo terminé guardando mi deseo en un rincón de mi alma como quien guarda una carta que sabe que nunca podrá enviar. Desistí porque entendí que en esa casa mis sueños siempre iban a valer menos que sus miedos. Empecé a venirme abajo sin darme cuenta. No fue en un día ni en una semana. Fue un desgaste lento, silencioso, como cuando un color se va deslavando hasta quedar gris sin que nadie note en qué momento perdió brillo. Yo seguía trabajando, pagando todo, cumpliendo cada Ujú. responsabilidad, manteniendo la casa, llevando a Dylan a la academia, despertándome temprano, cocinando. Pero por dentro ya no estaba. Era como mi cuerpo siguiera viviendo, pero mi alma se hubiera quedado dormida. Oye, ¿y nunca nos ha dicho ella qué hacía? Entonces, llevar al niño tampoco. No sé qué hacía. Caminaba en modo automático, sin emoción, sin ilusión, sin nada. Me levantaba, respiraba, cumplía, llegaba a casa, seguía respirando sin ganas, todo con la misma rutina vacía. La tristeza ni me hacía llorar, no tenía fuerza para eso. O sea, se deprimió, Sí. se deprimió. Pasaron meses así. Solo existía. Imagínate meses deprimido. Meses. Y un día Sandra lo notó, no porque fuera especialmente empática, sino porque mis silencios ya eran demasiado pesados como para ignorarlos. Él ya deja claro. Sí. No es que ella fuera la mejor en ese aspecto. Me preguntó qué me pasaba, por qué andaba así, qué me tenía tan apagado. Yo ya no tenía fuerzas para mentir, ni para inventar, ni para suavizar. Le dije que me sentía un cajero automático, que en esa casa yo solo era quien pagaba todo y ya, que Dylan no me veía como papá, sino el hombre que le compraba cosas, que ella solo se acercaba amorosamente cuando quería algo, Uy, y no. reaccionó, Pero muy triste. que mi vida no era lo que yo había imaginado, que sentía que había perdido mi rumbo y que lo que más me había roto por dentro fue su rechazo absoluto a tener un hijo conmigo. Oye, reaccionó. ¿Será? ¿Tú crees? Pues le está diciendo las cosas como son, reaccionó. Pero ella viene y lo consiente y siguen. O sea, ya no le tengo fe en este punto porque me generó fastidio. Ok. Se lo dije con el poco aire que tenía, con la voz cansada, con la mirada perdida. Total. Ya no tenía fuerzas para protegerla de verdad. Y jamás en esos años me imaginé su respuesta, su reacción, y muchísimo menos lo que sucedería después. Bueno, aquí nos dijo y fue lo peor que ha pasado. Porque íbamos. Para mi sorpresa, Sandra no explotó, no me gritó ni me humilló, no se puso a la defensiva. Al contrario, Eso sí es sorpresivo. se me quedó viendo con una cara que no le había visto en mucho tiempo. Cara de miedo. Entonces me dijo que sí tendríamos un hijo, que si eso me hacía feliz lo haríamos, que ella estaba lista, que haríamos crecer la familia y que Dylan lo iba a entender. Todo saldría bien. Pero te voy a decir una frase horrible. Creo que ahí ella entendió, Que digan estaba. ustedes qué opinan, que estaba a punto de perderlo y se le iba a acabar Ujú, el proveedor, el cajero automático. sí. Sé que suena horrible, pero es lo que yo siento o percibo.
Ya en los comentarios Mm, nos dejarán saber qué tan equivocados estábamos. Yo creo que ella se asustó de perderlo y dijo, bueno, vamos a darle un contentillo. Tal cual. Sentí que el alma me regresaba al cuerpo, como si hubiera estado respirando bajo el agua durante meses y de pronto hubiera salido a la superficie. Al mismísimo día siguiente, sin perder tiempo, nos fuimos al doctor. Sandra pidió que le retiraran el DIU. Yo la veía ahí, acostada en la camilla, hablando al ginecólogo de manera segura, firme, diciendo que quería embarazarse pronto. Y me volví a llenar de ilusión, amor y propósito. Volví a tener futuro. Ella salió del consultorio sonriendo, me dijo con un tono juguetón y determinante que desde ese día, todos los días haríamos la tarea para que el embarazo llegara pronto. Yo me lo creí y me aferré a esa esperanza como quien se aferra a una cuerda cuando está a punto de caerse de un barranco. Me sentía vivo. Sandra cambió de la noche a la mañana, como si hubiera encontrado un nuevo papel que interpretar y lo ejecutara con perfección. Era dulce, tierna, amorosa, cariñosa, atenta, me abrazaba, me besaba, me sonreía. La sentí genuinamente enamorada, como si mi tristeza la hubiera despertado y ahora quisiera recuperar ese pedazo de mí que había perdido. Y cumplió su promesa. Todos los días hacíamos la tarea. Y cuando digo todos los días, es todos los días. More, ya entendimos. Pero él quiere aquí. Repetición. Para dar énfasis. Sí, él quiere que nos termine de quedar claro. Con una intensidad que me confundía, me hacía creer que estábamos entrando en una nueva etapa. Sentía que por fin estábamos en sintonía, que por fin estábamos construyendo algo juntos, que ese hijo venía con amor, mucho amor. Junto con ese cariño, Sandra empezó a hacer algo más. Algo que yo en ese momento no vi porque estaba demasiado emocionado con la idea de un bebé. Algo que ahora, mirando hacia atrás, entiendo, venía perfectamente calculado. Eso te iba a decir, ahí no iban a dar puntadas sin dedal, dicen aquí en esta tierrita. Puntada sin dedal, correcto. Ay, no. Sandra comenzó a pedirme cositas para Dylan. Un día eran tenis, otro día ropa, luego un videojuego, un balón, clases extra. Dylan tenía antojos, Dylan quería ir a un parque. Cada día era algo diferente, nuevas necesidades, nuevos caprichos. Eso sí, cada día ha venido acompañado de una dosis extra de cariño y de hacer la tarea. Ya es su patrón de conducta, Sí. ¿no? Y cómo lo manipula y finalmente a él le gusta y cede. Yo creo que esa es mi conclusión de toda esta parte de la historia que va. Yo, ingenuo, ilusionado con la llegada de un bebé, interpreté todo eso como un acto de amor hacia Dylan. Pensé que ella quería reforzarle seguridad emocional antes de traer un hermanito al mundo. Pensé que se trataba de cuidarlo, de prepararlo, de protegerlo. Pensé que lo hacía por su sensibilidad, por su historia, por las cosas difíciles que había vivido. Como cuando uno dice para que no sienta celos y preparemos el camino. Él también es importante. Cada cosa que Sandra me pedía, yo se la daba sin cuestionar, porque la idea de tener un bebé me tenía flotando y la ilusión de verla tan cariñosa y haciendo la tarea me tenía ciego. Estaba convencido de que así funcionaba el amor. Uy, perdón. Ya no es de hambre. Sandra no estaba construyendo realmente ningún hogar conmigo. Estaba construyendo un sistema perfecto donde yo era provisión, atención, cariño, servicio y dinero al mismo tiempo. Ush. Esa lista fue brutalmente honesta. Sí, no sé, me da la impresión que como que terminó con Sandra. O sea, en este momento yo creería que no está con Sandra. Porque está mirando hacia atrás y hablando con... Pues si notando todo eso y cayendo en cuenta de la realidad, se sigue engañando y cree que así va a ser feliz y que es la mujer para él, terrible. No, digo, en el triste. momento en que escribió la historia ya no está con Sandra. Pues yo digo lo mismo, por te digo, porque si es lo contrario, aquí ya no es los buenos somos más, los pendejos somos más. Los pendejos somos más, y se llama este canal. Durante esos meses mi vida... Perdón, seguidor anónimo.
se convirtió en un reloj emocional que giraba alrededor de un solo momento, el día en que Sandra debía tener Ay, su sí. periodo. Sí, sí, eso sí, me lo imagino, qué pecado. Como con la ilusión y las ansias de que le dijera, ay, sí, tengo un retraso, hagámonos la prueba y quede positivo. Era una No. ansiedad que me consumía todo el día. El simple pensamiento de que quizá esta vez sí hacía que me latiera el corazón más rápido que de costumbre. Todas las noches después de hacer la tarea me sentía que estaba cumpliendo con mi parte. Por fin podría sanar esa herida que llevaba cargando desde niño. Me veía a mí mismo cargando un bebé, imaginaba su nombre, a quién se parecería, su cuarto, llevárselo a mi mamá para que lo conociera. Hasta me imaginaba a Dylan abrazando a su hermanito. Sí, le hacía mucha ilusión. Pero cada vez llegaba el mismo golpe. Sandra salía del baño, me decía con la voz más neutral del mundo, como si no estuviera destruyendo mis ilusiones, que le había bajado. Y yo Y me ya. quedaba congelado. La primera vez pensé que era normal. La segunda me dolió un poco, la tercera ya no sabía qué pensar, la cuarta me apagó por dentro, hasta la Claro, quinta porque meses y que me meses. rompió. 5 meses intentando, 5 meses soñando, 5 meses llenos de ilusión para nada. Ni un retraso, ni un síntoma, ni una señal mínima. Era como si el universo estuviera jugando conmigo. Como si Dios mismo me estuviera diciendo que yo no merecía un hijo. Y Ujú. a pesar de lo mal que me había comportado, yo no No, entendía por qué. no, era la vida protegiéndolo, Salvándolo, yo creo. diciéndole, eran señales de ahí no es, con ella no, pero Era Diosito diciéndole, mira ujú, carnal, sí, porque él está en México, ¿no? si eres mi guerrero favorito y una cosa sí te digo, te voy a salvar como por los años de fiel De servicio. fiel servicio te iba a Por decir. los años de fiel servicio te voy a salvar. Ay, Dios. Pero no se preocupen, todo puede empeorar. Todo puede empeorar. ¿Qué sospechas de por qué no se embarazaba? No, pero es que 5 meses es poco, mi amor. Tú y yo duramos un año y éramos personas que sí de verdad queríamos ser papás. Pueden existir factores biológicos, sí, en su genética, algo de enfermedad. Pueden existir factores mentales, emocionales que afecten. Entonces, entre tanta ansiedad y presión, no se queda. O se me acaba de ocurrir la tercera, y es que ella sí se estaba cuidando por su lado. Por el tipo de persona que describen en la historia. Ojo, o sea, mi mal pensadez es porque, mire, me dan pie. Me alimentan, me dan con qué o no, mi amor. Bueno, yo tengo entendido que en nuestro caso, que pasamos más de un año intentando, haciendo la tarea, con todo respeto, tú tenías una carga hormonal en tu sistema por el método de Los planificación que 6 años utilizabas, que de fueron tomar, eran pastillas, 6 años de la precisamente. píldora diaria. Sí. Una píldora diaria, una pastillita diaria por 6 años, tu cuerpo todavía tenía mucha carga hormonal. Pero aquí han dicho claramente que tenía el DIU. El DIU es una T de Dispositivo cobre. intrauterino, sí, se lo retiró, Entonces, el cobre lo que hace es que es espermicida. Entonces ya no tenía una carga hormonal, tenía una barrera física. pero podría tener algo en sus ovarios, en su matriz. Esa es una posibilidad de una mujer común y corriente en el mundo. O sea, te estoy Sí. hablando de las probabilidades. O, ya te di las 3 razones, ¿no? La segunda, Ujú. que la carga también mental y emocional es muy fuerte y eso afecta de tanta ansiedad. O la tercera, que le estaba haciendo la maldad, amor. No entendía cómo era que no quedaba embarazada si hacíamos todo de manera perfecta. No entendía por qué mi sueño seguía sin cumplirse, hasta que una noche mardita, encontré la verdad. No, y si lo dijo así ya no era bueno. Regresé del trabajo tarde, agotado, con la mente revuelta. Sandra ya estaba dormida, pensé en darme un baño, pero antes de entrar al baño, vi la caneca destapada. Había basura por encima, nada del otro mundo, pero algo llamó mi atención. Unos empaques pequeños, muchos, del mismo color, juntos.
Me agaché, los revisé y eran cajas vacías de un medicamento. Entonces sí le hizo la tercera opción, amor. Había Ay. por lo menos 8 cajas iguales, todas escondidas debajo del papel higiénico como si hubieran intentado cubrirlas rápido. No entendía qué era, nunca lo había visto. Tomé una foto, saqué mi teléfono, busqué el nombre. Cuando apareció el resultado, sentí que el mundo se me vino encima. Pastillas anticonceptivas. Anticoncepción de emergencia. Pastilla del día siguiente. No, pero esa no se puede tomar así, ya estaría. No, No no es sé. de que todos los días me tomo la. Si es esa la única, la que es una toma de emergencia, No, pues no podía tomarse 30 al día. pero tampoco es de una diaria. Así no funciona. O Digo, no podía tomarse 30 al mes. Yo lo sé. Dice que había unas 8 cajas. o estaba, ay, o ella de pronto se va a esa. Porque eso no está bien asesorado. ¿Y tú crees que Sandra está para asesorarse bien? Pero es que hasta en la droguería te dicen, emergencia. Si no estoy mal, bueno, yo nunca he buscado eso, pero un día escuché a una chica hablando que solo se permitía una cada 3 meses. Una cada 3 meses. Wow. Pero estamos hablando aquí cosas que desconocemos al 100. El punto es que él encontró que ella Pastillas. estaba planificando. Ujú. Se cuidaba por su lado y por eso no era el embarazo, no llegaba. Sandra estaba tomando pastillas en secreto para no quedar embarazada. Hmm. Ahí fue donde sentí una mezcla tan oscura que no sabía cuál expresar primero. No, pues rabia. Rabia, dolor, humillación, traición. No había sido ningún deseo de formar un hogar. Era pura manipulación. Y yo como un Ujú. entregándole todo, Pelotudo. pagando dile. todo, Ay, la chancla. sacrificando mi vida entera. Y sí, manipulado al 100. Por fin murió mi confianza, la poca que me quedaba. Dejé de verla como la mujer que me amaba y que yo amaba. Empecé a verla como la mujer que me destruyó. Fue el inicio del fin. O sea que sí terminaron. Quería enfrentarla ya. Quería ir a la habitación, prender la luz sin importarme la hora, aventarle las cajas en la cama, gritarle que la había Ujú. descubierto, que ya sabía la verdad, que me había mentido, Sí. que me había usado, que había jugado conmigo. Qué horrible. Ahí se me perdió. Se me perdió el que había jugado conmigo. Ujú. Quería que me viera los ojos, quería verla reaccionar, quería escucharla explicar lo inexplicable. Tenía la adrenalina disparada, el corazón me latía como si me lo estuvieran apretando desde adentro, las manos me temblaban. Estaba listo para enfrentarla, pero en ese momento, cuando iba camino al cuarto, me llegó un pensamiento que me detuvo en seco, un pensamiento que no había querido ver, una verdad que me atravesó. Sandra no solo estaba evitando quedar embarazada, Ujú. Sandra estaba abortando a mis hijos. Los hijos que yo pedía en oración, los que Ándale. deseaba con todo mi ser. Entonces ya entiendo mejor. Tú sabes que me gusta desmenuzar. Cuando una mujer conoce muy bien su ciclo y su periodo, mejor dicho, que se entiende a la maravilla de cómo funciona su cuerpo, sí Sabe sus podría días ser. fértiles. Exacto. Entonces se la tomaba justo el día que pensaba que podía llegar, o quién quita. Se había hecho una prueba, le dio positivo y al otro día se la tomaba. Así como suena de terrible. Sí. Se me acaba de venir esa idea también a la mente. Cada caja en ese momento era un bebé que no había llegado a existir. Entonces, de golpe recordé quién era yo, de dónde venía, cómo me crió mi jefita, mis principios cristianos, los sermones que escuché de este niño. De golpe recordé mi fe, mi ética, mis valores y mi conciencia. Recordé que Dios es el dador de la vida. Recordé que para mí un bebé no es un desecho, ni un accidente, ni un problema, sino un milagro. Y ella había tomado esas vidas antes de que pudieran siquiera hacerlo. Había cruzado un límite moral que para mí era sagrado. Un límite que no se borra con cariño, ni con abrazos, ni con amor,
ni con explicaciones, un límite irreversible. Lloré como no había llorado en años. No era solo la traición, Es que era sí, duelo. sí le dolía, exacto. Duelo por los hijos que soñé, por el padre que quise ser, por la vida que imaginé y por la vida y por la familia que nunca tuve con ella. Lloré porque entendí que había vivido engañado, que había construido un hogar sobre una mentira, que había entregado todo por alguien que nunca tuvo intención de construir conmigo. Era como si Dios me hubiera mostrado la verdad en un segundo y esa verdad me hubiera atravesado el alma. Sentí de todo. Pero te apuesto que no la deja. En ese mismo instante empezó mi catarsis más dolorosa. La de aceptar que mis decisiones me habían llevado al abismo. La de admitir que necesitaba volver a Dios para no perderme por completo. Fue la noche más oscura de mi vida. Y aún así, todavía faltaba enfrentarla. Todavía faltaba el final de esa historia. Mm. Esa misma noche decidí volver a la iglesia. No al día siguiente, no el domingo, no cuando Sandra se despertara, no después de hablar con ella, ya. Me puse una camisa limpia, agarré las llaves, mis documentos y salí sin hacer ruido. Manejé con las manos temblando. No sabía si esa noche habría reunión, no sabía los horarios, no sabía si estaba abierto, solo sabía que no podía quedarme un segundo más en esa casa. Llegué y vi las luces encendidas. La puerta estaba abierta, como si me estuvieran esperando. Entré despacio, con el corazón destrozado, con el alma hecha trizas. Y ahí estaban hablando del sermón del hijo pródigo. Cuando escuché ese título sentí como si me hubieran arrancado el aire del cuerpo, como si Dios mismo me hubiera dicho, siéntate, que esto es para ti. Me quedé atrás en la última fila, escondido, tratando de no llamar la atención, pero en cuanto el pastor comenzó a hablar, algo dentro de mí se quebró. Esa historia es bonita, independientemente de la religión que profesen o si leen o no la Biblia, Sí, es una parábola buena, deja una enseñanza bonita. es una enseñanza buena. Hablaba del hijo que se fue por decisiones tontas, que creyó que sabía más que su padre, Ujú. que terminó viviendo con los cerdos por su orgullo, del hijo que se había dejado arrastrar por el mundo. Y cada frase era una pedrada directa a mi pecho, porque ese hijo había sido yo. Sí, era como si le dijeran, ven y te pongo de ejemplo a no seguir. No pude detener las lágrimas, era un llanto feo, profundo, sucio, que me destruía, pero al mismo tiempo me limpiaba. No lloraba ni por Sandra, ni por Dylan, ni por los hijos que no fueron, sino por mí, por el hombre que había dejado de ser, por el hijo que se había perdido, por la vida que había desperdiciado. Uy, es que ya cuántos llevaban juntos. ¿Años? Muchos años, sí. ¿Años? Que lo conoce a los 4 y rápido se meten con los temas del amor. Sí. Cuando terminó el sermón, yo no tenía fuerzas para moverme. Me quedé ahí sentado, encorvado, apenas respirando. Y entonces lo vi. El pastor Chido. Se acercó despacito, me puso la mano en el hombro, no me preguntó nada, no exigió explicaciones, solo estuvo conmigo. Lloré enfrente de él como un niño y le conté absolutamente todo, sin guardarme nada y sin suavizar nada. Le conté de Sandra, de Dylan, de los gastos, de las humillaciones, de cómo abandoné la iglesia, de cómo perdí el rumbo, de cómo casi pierdo el trabajo, de los bebés, de las pastillas, de las O cajas. sea, que era mentira todo lo que le había dicho la última vez que se vieron. ¿Se pudo abrir, quizás, sinceramente? Por fin. Cuando Aparte, ¿con terminé, quién se desahogaba eso? no Sí. tenía nadie. Él no tenía nadie. No. Por eso estuvo en depresión tanto tiempo Tanto también, tiempo. cargando un dolor tan profundo. Cuando terminé, esperaba un regaño, un sermón o un te lo dije. Esperaba un reproche. Pero él, con esa paz que siempre tenía, solo me dijo, Dios no se equivoca. Nunca es tarde para volver. Aquí siempre te vamos a esperar con los brazos abiertos. Y por fin sentí alivio. Era como si un peso enorme que cargué durante años se me hubiera caído del pecho. Podía respirar de nuevo. Había aire en mis pulmones. Dios me estaba hablando.
desde el abrazo, no desde el juicio. Pensé que podía empezar de nuevo. Sentí que había redención para mí, que todavía había camino, Como otra oportunidad. que Dios llevaba años esperándome y yo por fin me había dignado a volver. Me fui esa noche con los ojos hinchados, la garganta dolorida y el corazón más ligero. No era felicidad, no aún, era paz. Por primera vez sentí que me estaba levantando. Dime. Es que él sí adoptó legalmente al niño, sí tomó el rol de papá. Sí, y eso está en el aire. O sea, tenemos en el aire a Manuela, tenemos en el aire a Daniela, tenemos en el aire que adoptó al niño. No, more, me dejaste más loca. Es que hay muchos cabos sueltos, ¿no? Sí, es que estoy escuchando y se me regresa al cassette y digo, Ujú. ¿y aquí qué pasó? No, no sé si qué pasa. Ay, no, bueno. Otra vez haya consuelo y alivio en la parte espiritual. Sí. Vamos a ver si por ahí sí. Si Dios es más fuerte que sus deseos. No, pues que Dios ahí no tiene nada que ver. No, Si Él se deja ayudar, más bien. volví de la iglesia decidido. Sabía que tenía que terminar con esa relación ya, romper el ciclo, salir de casa y empezar de nuevo. Pero lo que no sabía es que esa misma noche Dios me iba a mostrar con brutal claridad que Ay, perdón. no había absolutamente nada más que hacer ahí. Cuando llegué al departamento noté el ambiente raro desde el primer segundo. Sandra ya no estaba en la habitación, ahora estaba en la sala llorando histérica, hablando por teléfono con alguien, corriendo de un lado a otro. Pensé que algo le había pasado a su mamá o que Dylan había tenido algún problema en la escuela, pero no, era peor, mucho peor. Dylan, de 11 años ya, ¿eso responde a tu pregunta? Sí. Se había subido a 11 años. Dylan, de 11 años ya, se había subido a escondidas a la moto nueva que yo le había comprado a Sandra. Esa que pagué con sacrificio. Sin permiso, sin casco, sin noción, sin respeto por nada, la encendió y salió a dar vueltas por la calle. Voy a dar Un niño botes, más de bien. 11 años manejando una moto como si fuera un juguete, como si no existieran consecuencias y como si las reglas fueran una sugerencia. Eso pasa mucho en México, en Colombia y en Claro. los países latinoamericanos. Nadie lo estaba vigilando y por eso nadie lo detuvo, ni lo corrigió, ni lo cuidó. Sandra llevaba años criando a ese mocoso para que creyera que podía hacer lo que Ya no es quisiera, el niño dulce, tierno, amable. cuando quisiera y como quisiera, sin consecuencias, porque al final mamá siempre iba a culpar a otro. Y el resultado fue inevitable. Sí, ella lo crió para eso, lo llevó a eso. Dylan perdió el control de la motocicleta, se estrelló contra el jardín de un vecino, arrancó plantas, tumbó una cerca, dejó huellas profundas en el pasto, dañó una pared y destruyó completa y absolutamente la moto. Mm. Pero eso no fue lo peor. Dylan salió volando, cayó mal, se fracturó el brazo. Un brazo completamente roto por jugar con algo que no le correspondía, por no entender límites, por no entender autoridad y por no entender respeto ni nada. A los 11 años uno ya es consciente de que ahí hay peligro. Pero claro, sí se hace responsable a la mamá. Y a este personaje también. Estaba sentado en la sala, llorando. No de dolor, sino de miedo. Miedo por la manera en que Sandra iba a reaccionar. Me acerqué, con el corazón partido por todo lo espiritual que acababa de vivir en la iglesia y con la calma del mundo. Intenté hablarle. No lo grité, no lo sacudí, no lo insulté, no lo regañé. Traté de explicarle que lo que había hecho era gravísimo, que pudo haberse matado, que pudo haber Literal, matado a alguien, que la literal. moto no era un juguete, Y que es que, tenía 11 años. y es que él venía, se entera que esta no quería quedar embarazada. Ujú. Escucha el sermón que le removió todo y le revolcó todo. Llega a la casa, hay un accidente, bueno, lo que pudo ser una tragedia, Sí, y él aún así se controla, trata Sí. de llevar la situación sí. y sorpréndeme. El pendejo es tranquilo, mi amor. El que es pendejo es tranquilo. Mírame a mí. El pendejo es tranquilo. Ay, more, eso me deja muy mal para ante la audiencia. Apenas No abrí te la digas boca, así. Sandra apareció como un ciclón lleno de veneno. Se puso entre nosotros como si yo fuera el enemigo, como si Dylan no hubiera destruido media cuadra, como si yo fuera un extraño en mi propia casa. No, Me gritó, me empujó, me señaló y dijo la frase más hiriente, más cruel y más desgastada. ¿no será la de siempre?
tú no eres su papá. Sí, yo iba a decir eso. Es que él no es su hijo. Ahí sí no. Me culpó a mí. Dijo que era mi culpa por comprarle la moto, por dejarla estacionada en un lugar accesible, por no haber bloqueado la llave, por no estar en casa cuando él decidió hacer su estupidez, por no prever que un niño malcriado iba a comportarse como un niño malcriado. Pero así son esas personas. Nunca se van a ser responsables de sus actos y de sus malas decisiones. Ujú. Y arrastran y se llevan entre las patas al que esté, a sus propios hijos. Mientras me gritaba la misma retaíla de siempre, Dylan me miraba con esa expresión de mi mamá te controla, mi mamá manda y tú no eres nadie. Uy, amor, eso sí que da rabia. Y ya de un niño de 11 años ya sabe lo que Lo está entiende haciendo. perfectamente, porque también lo iba a empezar a manipular como lo hacía la mamá. Por Es un primera vez preadolescente. sentí rabia contra ese niño. Ya le mataron el cariño, el amor, las ganas de ser papá. No solamente había destruido la moto, propiedad ajena y su propio brazo. Había ignorado todas mis enseñanzas, mis advertencias y mis intentos de ser una figura en su vida. Sí, era un cero a la izquierda, solo para pasar plata. Mientras Sandra gritaba que yo era un desgraciado, que Ush. ella era la única que sabía ser mamá y que yo solo quería ver mal el niño, yo solo podía pensar en una cosa. Dios me sacó hoy de esta relación y no pienso volver. Hoy es mi último día en esta cárcel emocional. Hoy es mi último día viviendo humillado. No pienso seguir cargando a este niño malcriado ni sosteniendo una familia que no es mía. Y no sé por qué no le creo, amor. Esa noche supe con certeza que ya no pertenecía a esa casa, ni a esa relación, ni a esa vida. No, pero no ha llegado la noche con Sandrita. Para que él vuelva y diga. Me sobó la espalda, me prometió Me- que iba a cambiar. Me dijo que estaba embarazada. Me rascó el pecho. Ey, ¿qué tal Ay, finja sí. un embarazo? Oye, sí puede pasar. Que le diga, no, vi las pastillas. No, no son eso, amor, es que ahora sí Es estoy vitamina embarazada. porque sí. Y él Uy, diga, no. y Dios me habló y me dijo, quédate con la madre luchona. No. Díganme si en este punto ustedes también van como con fastidio. Como ya, seguidor anónimo, Güey, ya. date cuenta. Güey, ya. Ay, no, yo sí tengo una pregunta más buena, amor. Ajá. ¿Conocen a una Sandrita en sus vidas? ¿O tienen todavía una Sandrita en sus vidas? Solo comenten Sandra para que nadie se sienta herido ni ofendido, ¿te Y parece? si la conocen y la tienen, ¿es tremenda? No, pues estoy hablando a esta Sandra, no de que se llame Sandra. Ujú. Si Por no eso. tienen una mujer así en su vida, entonces comenten Sandra para decir, o sea, para que se sienta que están en sintonía Listo, listo. con, listo. con el del video, pero sin echar al agua a nadie, sin echar a botes, sino decir, sí, Sandra es mi suegra, o sí, Sandra es la hermana de... No, pongan, sí, todas las Sandras son iguales. Ay, no, Y pongan, y yo me llamo Sandra y soy igual. yo soy peor. Yo seguía ahí parado en la sala como un fantasma, todavía con el alma en carne viva por lo que acababa de vivir con Sandra y Dylan. Con el corazón partido por el sermón del hijo pródigo y por la verdad de las pastillas del día siguiente. Estaba agotado física y emocionalmente. De verdad no tenía más espacio para sentir ningún dolor. No había nada que pudiera ofenderme más. Habían pasado unos 30 minutos desde que llegué y escuché golpes fuertes en la puerta. No eran golpes normales, eran golpes de alguien que venía con violencia, con autoridad, con rabia. Golpes que no piden permiso sino exigen la entrada. Abrí la puerta pensando que era el vecino reclamando por el jardín, pero no. Era un completo desconocido. Nunca lo había visto en mi vida. Tenía aspecto desagradable, desalineado, con la barba sobrecrecida, Ay, no me digas. la ropa sucia, una mirada que no inspiraba confianza, una presencia oscura, pesada, retadora, una vibra tan agresiva que me puso en alerta de inmediato. Yo estaba tan abrumado y confundido que intenté explicarle que ese no era un buen momento, que la casa estaba hecha un caos, que no sabíamos quién era ni qué buscaba. Y en ese instante, sin pedirme permiso, sin esperar mi respuesta, el hombre empujó la puerta con fuerza. Entró como si fuera su casa, como si fuera su derecho y yo no existiera. No, Empezó a amor. gritar desesperado que venía a ver a su hijo, Sí, lo sabía. que necesitaba Lo saber cómo sabía. estaba y que nadie se lo iba a impedir. No, 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 no. Yo no entendía absolutamente nada, no sabía si estaba borracho, drogado, confundido, loco, no sabía si buscaba otra familia, si era un error, si tenía algún problema mental, hasta que el universo se detuvo frente a mis ojos. Porque en el momento que ese hombre entró gritando,
Dylan, con la cara hinchada de tanto llorar, con esa actitud de escuincle que nunca conoció límites, lo vio y salió corriendo hacia él como si hubiera visto al mismísimo héroe de su vida. Se lanzó a sus brazos, lo abrazó con fuerza, se le colgó del cuello y le dijo esa palabra que me heló la sangre: papá. Pero si el niño sale con emoción, ahí hay gato encerrado. Claro. Porque se supone que no lo veía desde que lo abandonó desde los Sí. 3, 2 años, no sé, cuando Sandra llegó a la iglesia a decir que era madre soltera de un niño de 4. Ajá. No, ¿Tienes muchas dudas? sí, Todas serán resueltas. muchas sospechas además. Ahí en mi cara, en mi casa, en la casa que yo pagaba, en la puerta que yo abrí, con el niño que yo había mantenido durante años, con la mujer que supuestamente era mi pareja. Me quedé paralizado, sentí que la piel se me heló y al mismo tiempo una corriente caliente me subió por el estómago. Dylan le dijo papá sin dudarlo, con certeza y con Ujú, amor. ujú, con emoción. Ese niño nunca había corrido así hacia mí, pero hacia él sí. Ese fue el primer golpe. El segundo fue cuando Dylan, llorando, empezó a contarle al hombre lo que pasó. El accidente, la moto, su brazo. Y dijo con esa crueldad inconsciente que solo los escuincles malcriados tienen, que yo lo estaba regañando en vez de ayudarlo. Ya era igual que Sandra. ¿Sí? Ya era eso. Ya, eso era lo que había criado. Aseguremos a Iman. Yo me quedé helado. Volteé a Ahí ver a sí era el Sandra propio. buscando una explicación, una aclaración, una señal, un lo que fuera. Y lo único que encontré fue una cara llena de terror. Sandra empezó a reclamarle al tipo, nerviosa, alterada, O sea, asustada suplicándole que se fuera para no causar problemas. Y ahí el tercer golpe, el más duro. El hombre finalmente me dirigió la mirada, una mirada fría, directa, llena de desprecio, y me dijo con calma que ya no tenía sentido seguir con esa farsa. Que él y Sandra llevaban más de un año viéndose en secreto. Que él Por venía eso el por su chinito familia. lo saludó con tanta familiaridad y con tanta cercanía. Que él ya venía por su familia, que él ya venía por su hogar, que él venía por lo que era suyo, que yo había estado viviendo una mentira, que yo le había robado a él un hogar que nunca me perteneció, que él era el padre de ese niño, que él era el hombre de esa mujer y que él debía estar ahí en esa casa y no yo, porque yo era un intruso, un reemplazo barato, un idiota. Lo dijo el señor ese aparecido. Dice el man que era el que debía estar ahí en esa casa. Mano, usted no podría ni pagar nada. Ay, no, 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 no. No pude mover ni un músculo. El cuerpo me dejó de funcionar. No miré a Sandra. No necesitaba confirmación. Le pedí al hombre que repitiera lo que me acababa de decir. Y él me O lo sea, eran confirmó. amantes. Me dijo que llevaba más de un año acostándose con Sandra, que a escondidas, mientras yo trabajaba, venía a ver al niño, que lo veía en la escuela y también en la casa de la mamá de Sandra, que hablaban todos los días por teléfono y que yo era el estúpido que Teléfono que él pagaba pagaba. todo mientras él disfrutaba lo que realmente era suyo. Sentí náuseas, asco de haber pagado la vida de un niño que no era mío mientras su papá aparecía como héroe. Asco de haber caído tan bajo. Me ardían los ojos, pero no podía ni llorar. Estaba emocionalmente saturado. Todo me explotó al tiempo por dentro. Ese fue el final definitivo. Era como si Dios me hubiera puesto frente a un espejo gigante y me obligara a ver la verdad completa, desnuda, violenta y sin filtros. Y yo, con el corazón hecho añicos, solo pude decirme internamente: Dios me sacó esta noche de aquí, Dios me está arrancando de aquí, me está liberando, me está abriendo la puerta a la fuerza. De huya, sálvese. Pero lo que está mal siempre Tiende a puede empeorar. empeorar. Y el caos apenas empezaba. Lo que siguió fue indignante, absurdo, ridículo. Y lo peor es que me lo merecía.
No, more, ya me imaginé ¿Qué, 30 escenarios donde este termina manteniendo hasta el papá del chino. qué cantidad de cosas? No, yo creo que ya por fin, no, yo lo voy a dar a ese seguidor, ya que por fin abrió los ojos, ya terminó con eso. Pero acaba de decir que se viene lo... Bueno, Pues es que imagínate que el tipo le dice que todo eso era de él, o sea, que esa casa era de él prácticamente, que el hijo era de él. El man aceptó ser el papá de Dylan legalmente. Eso tiene sus sí, consecuencias. tiene sus consecuencias. Eso tiene- ¿Te ha Pon- gustado la historia? ¿Está Sí, interesante? mucho. Sí. Pon a la gente a que especule, more. Bueno, ¿qué les preguntamos a las personas que nos ven? Él dice que ahí sí abrí los ojos, Ujú. Él dice, pero ¿no será ya muy tarde? pues hubiera podido abrirlos antes, sí. Si hubiera podido. A la primera, que fue hace mucho tiempo, que fue el primer día. Y no tenemos fecha de cuándo pasó esto, ¿cierto? O sea, no dice, y en el 2010, No, no ha cuando habido Dylan años. tenía 11 años, no, así no, vamos en línea de tiempo. Sabemos que tenía 11 años, pero no sabemos en qué año tenía ¿En 11 qué años. año tenía 11 años? Tenaz, ¿no? Terrible, terrible, pero lo que él dice ahí, me lo Sí, merecía. se lo merecía todito. Se lo buscó, se esforzó. Bueno, Bueno, gente, ¿y ahora qué? por hoy dejamos aquí la historia. Es probable que piensen que la historia aquí ya empieza a subir. No, Es yo probable creo que crean que no, ya él tocó fondo, ¿verdad? no, yo siento que le falta, que ahí van a pasar cosas. Entonces, no se pierdan ustedes la próxima semana la parte 4 de Dios no se equivoca, una historia interesante, emocionante y atrapante. Sí. Gracias a todos por vernos. Recuerden que pueden encontrar fundas bonitas para iPhone exclusivas de buen material. Ese rojo está hermoso. ¿El rojo te gusta? Sí, este rojo es de cuero. Hay elegantes, hay divertidas, hay Deportivas. casuales, hay deportivas, hay de protección. Toda suerte de fundas desde $1 con envío gratis a cualquier lugar del mundo. Y les dejo el enlace a la tienda en el primer comentario. Y Muchas gracias. por estar acá, por conectarse, por comentar, por el cariño que recibimos a través de los comentarios, porque yo lo siento así. Muchas gracias por vernos. Estamos creando aquí comunidad para el esposo, para el señor productor, muy bonita también, como la de mis canales. En lo que sale el próximo episodio, por favor, suscríbase a mi canal. Usted que está aquí viendo y disfrutando, Él quiere su plaquita. suscríbase a mi canal. Yo quiero una plaquita de 100,000 suscriptores también. Perdón. Gracias por vernos y no se pierda la próxima semana la continuación, la parte 4. Me dio frío, me dio sueño.